Creo que aterrada es poco, porque vienen dos. Tienes mucho más fuerte el suelo pélvico, la respiración en el momento ayuda mucho porque es vital, también para poder hacer el esfuerzo. A mí me salvó. En mi caso fue cesárea porque venía de culo, entonces, bueno, no tuve parto así como tal, pero me sentí súper ágil y súper activa todo el embarazo. Yo tenía un poco de miedo, pero muy pronto empecé a venir a deporte y estar con otras embarazadas, con las matronas, las profesionales al final, como que estoy muy tranquila. Aquí las importantes son ellas. El que una mujer el día de su parto no se sienta la fiera que es muy triste. Y el que una mujer en su posparto, a pesar de estar rodeada de gente, esté sola, es tristísimo. Y nosotras tenemos que estar ahí para que eso no ocurra. Nosotras como matronas, que sabemos que somos profesionales formados, sabemos que mejoran los resultados en salud, sabemos que un buen acompañamiento mejora la salud de las mujeres, diría que cuidar a las matronas es cuidar a las mujeres. La matrona es un profesional sanitario que es ahora mismo el profesional especialista en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces abarca dentro de todas las competencias que tenemos, dentro de toda la formación, pues desde la adolescencia, la primera regla, este acompañamiento, hasta la menopausia. Esto no quita que en determinados momentos nosotras también, aunque seamos una figura de referencia, podamos derivar a otros profesionales, porque por supuesto los procesos son muy complejos, ¿no? Pero nuestro papel sería más bien el de acompañamiento a la mujer en todas estas etapas. Que la mujer ese día sea la protagonista, que es quien tiene realmente el peso en su parto. Nosotras somos actrices secundarias y estamos acompañando que no haya ninguna desviación de lo que se llama el proceso fisiológico, pero somos soporte para que ella tenga el parto que se merece, el parto que seguramente se haya imaginado, y si hay alguna desviación, que se cubra esa desviación y terminen tanto ella como su criatura con un final feliz y dentro de la salud. Y yo hay muchas veces que me siento un poco protectora o defensora, no sé si quizás suene un poco paternalista, que no es mi idea, pero sí que es cierto que al ser la figura que acompañamos principalmente todo, tenemos que defenderlas. No luchamos luego más, pero claro que nos atiendan, ¿no? No me sentí respetada durante el proceso de parto y eso, bueno, pues, marcó mucho cómo fue el parto y sobre todo pues, cómo me encontraba yo después. Yo me informé mucho y traté de tener un parto más enfocado hacia lo natural. Simplemente quería experimentar una dilatación sin epidural en la medida de lo posible. O sea, en ningún momento yo me negué a nada, ninguna técnica, simplemente quería explorar otras maneras, ¿no?, de intervenir, no llegar al hospital de 3 centímetros, como fue mi caso, que me puse de parto de forma espontánea, y que directamente ponerme la epidural no era mi opción, no que sea mala opción, sino que no era mi opción. Y bueno, pues básicamente nos llevaron a una sala de dilatación donde no entró nadie hasta un momento en el que entraron 2 ginecólogas a decirme que no podía estar gritando, a increparme bastante, o sea, bueno, dijeron bastantes comentarios bastante dolientes. Y yo es verdad que estaba gritando, pero porque jamás me hubiera imaginado que en un parto alguien te dijera que no podías gritar. Eso es violencia. Lo mires por donde lo mires, es violencia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la mujer llegue y haga un poco todo lo que le van marcando y no tenga poder de decisión. Cierto es que yo creo que de haber tenido una ratio en condiciones de acompañamiento de una matrona, en el que hubiera entrado una matrona que hubiera podido estar conmigo un rato, ¿no?, y ayudarme a reconducir un poco pues, mis sensaciones, la respiración, ese es el trabajo de las matronas, ¿no?, el acompañarte en tu momento. Incluso a lo mejor yo misma les hubiera dicho, oye, pues yo creo que ya no me encuentro como para seguir así, vamos a utilizar otra técnica, epidural o lo que hubiera sido, ¿no? Las matronas tienen muchísimos más recursos para apoyar un parto espontáneo, natural, con movimiento, con respiración, con simplemente cercanía. Por ratios en la mayoría de los hospitales pues no se llega a cumplir las necesidades reales de atención al parto, pero es que a veces estamos muy lejos. Creo que un error muy común que hay
en la sociedad es que creemos que la matrona está un poco como por debajo de un ginecólogo, cuando no es el caso, son complementarios. Una matrona tiene plena capacidad para atender un parto normal y cuando ya hay desviaciones de la normalidad se apoyan del ginecólogo o ginecóloga que esté en ese momento y hacen un equipo para salvar vidas. El monitor de mi hija estaba perfecto, yo me encontraba más o menos bien, estaba de parto y a lo mejor si hubiera tenido ese apoyo de que a una matrona la hubieran dejado entrar a mi habitación y acompañarnos, darle herramientas a mi pareja y observar un poco cómo estábamos, probablemente yo no hubiera parido triste. Pues yo parí muy triste y muy asustada además, porque bueno, pues al final el contexto hospitalario siempre te da como mucho miedo. Un parto, pues aunque es una experiencia maravillosa, también puede tener complicaciones y yo no vivía en un mundo irreal en el que no sé que pueden pasar muchas cosas. Yo no era una hippie, pero me trataron como que no podía tomar esas decisiones, ¿no? Al final yo sentí que no respetaron absolutamente nada de mi plan de preferencias, de hecho nadie se le leyó, pese a que le había registrado con tiempo. En cierta manera me coaccionaron, me hicieron llegar al punto de ponerme la epidural y estar tranquilita como me pedían, ¿no? O sea, finalmente te pusieron la epidural. Sí, porque bueno, yo sí que solicité el óxido nitroso, pero yo ya estaba en un estado de nervios que ya no, y no tenía esos recursos, realmente no tuve ese acompañamiento del profesional que tocaba. Los comentarios que me hicieron fueron bastante hirientes, me dijeron incluso que así solo se paría en África, una cosa muy loca, bastante racista. Llegaron incluso en un momento determinado a preguntar a mi pareja qué opina el padre, bastante misógeno, donde yo tenía que estar relegada a lo que dijeran ellas y dijera él. Esa experiencia fue bastante dura y a mí me afectó mucho y de hecho yo he tenido que hacer un proceso de terapia psicológica, sigo con mi duelo porque al final es un duelo, ¿no? El haber vivido así el parto, el no haberme yo venido arriba, ¿no? Decir, bueno, pero estás en un momento vulnerable, ya te puedes informar muchísimo, estar muy acompañada, pero en ese momento son clave, cómo te atiendan, cómo te hablen, y si me lo hubieran dicho de otra manera, probablemente mi experiencia hubiera cambiado. El posparto fue muy duro, luego corremos muchos más riesgos, ¿no? de desarrollar estrés postraumático o depresión posparto, ¿no? Con esas experiencias de parto es la puerta, ¿no? De acceso a la maternidad, que es un cambio brutal, súper transformador. En el centro de salud hay un grupo de lactancia que bueno, pues me sirvió pues para estar acompañada, ¿no? En mi momento, en todas las dificultades y poder expresar todo eso que yo tenía ahí. Y es un refugio. Para mí, mi matrona del centro de salud es un refugio al que recurrir. ¿Cómo ha sido tu segunda experiencia? Volví pues, a ese momento de tengo que preparar qué quiero, ¿no? para mi experiencia de parto, qué puedo esperar. Y es verdad que ahí volvió otra vez a abrirse la herida, ¿no? de la experiencia, me daba un poco de miedo pues que volvieran a surgir esas cosas, porque yo la otra vez no me esperaba, ¿no? O sea, me esperaba muchas cosas, pero que me dijeran que no podía gritar, me sorprendió tanto que no lo entendía. Y de hecho, en mi segundo parto ha sido una cosa que ha estado ahí, ¿eh? Porque yo las decía, ay, es que no quiero gritar. Me daba miedo, ¿no? El no controlar ese impulso tan instintivo. Fue mucho mejor porque me preparé también con una matrona de forma privada, pues cómo es el acompañamiento a la dilatación en casa, con mi pareja, y bueno, pues es verdad que los segundos partos suelen ser más fluidos y estuvimos ahí todo el día en casa y en el último momentillo fuimos allí al hospital. Sí que la recepción que recibimos fue mucho mejor y maravillosa, la ginecóloga se mantuvo al margen totalmente, de hecho entró después de que pariera a decirme enhorabuena, que sabía que yo en mi plan de parto, que ella sí que se lo había leído, quería intentar mantener la mayor intimidad en la habitación, o sea, fue una experiencia completamente reparadora, claro, es un parto natural, como había querido la otra vez, con un subidón de emociones súper precioso, porque yo me sentía pues una diosa, y con mi otra hija pues yo me sentía que la había fallado, ¿no? Entonces esa diferencia fue muy fuerte. ¿Y fue en el mismo centro? En el mismo sitio, con una diferencia de 2 años. En mi caso fue como, veis, no era una locura lo que yo pedía. Yo al ser fisioterapeuta, sí que preparada físicamente, sabía la importancia de la preparación física que hay que hacer también durante el embarazo, para el parto, que la gente se piensa que esa preparación física solo es para el parto, pero realmente también es para el posparto, que es lo más duro.
ser también monoparental, lo he vivido todo también, no por tal, pero como muy centrada en mí, quería estar yo bien, tanto físicamente, mental, me he sentido súper arropada también por toda mi familia, por matronas, o sea, yo en mi caso ha sido muy positivo. Yo cuando veo a gente que pues, trabaja sentada, embarazadas que encima les dan la baja hasta súper tarde y que no se pueden mover y tal, y les ves con dolores tal, o sea, para mí el que se sepan ir donde sea, me da igual, pues si no pueden ir a la piscina, que hagan algo de actividad física o tal, porque les va a hacer sentirse mejor físicamente, menos dolores y ya vas a ir más preparada, porque yo siempre digo, el parto es como una maratón, tú te vas a ir preparando para esa maratón, la maratón la vas a hacer igualmente y la vas a acabar de una manera o de otra, pero el cómo acabas esa maratón y cómo luego te recuperas es muy diferente si no has hecho una preparación física. Al ser también monoparental, yo sabía que quería tener todo lo que pudiese hacer en casa acompañada, lo quería hacer, entonces sí que tuve la suerte de hacerlo con Miriam, con la matrona. Siempre digo, lo mejor regalo que me han hecho, porque ha sido estar con mi madre, con mi hermana en casa toda la noche dilatando, en tu casa, con tu pelota, con tu música, con tus muebles, que yo tengo el recuerdo en un mueble de cuando tenía una contracción, apoyarme en él, pues hay veces que voy ahora con Olaya y veo el mueble y digo, ay, si es que estaba aquí, o sea, yo para mí ha sido increíble y saber que en todo momento que la niña no está sufriendo, que está todo bien, porque te va revisando, viendo la frecuencia cardíaca y todo, y la niña estaba perfecta, entonces estuvimos aguantando, y ya notando yo pues, o sea, cómo estaba yo preparándome, ¿no? para ello. Luego sí que es verdad que fuimos al hospital, pero sabiendo ya, yo sabía, pues estoy de alta de tantos centímetros, he fisurado la bolsa, Miri me ha dicho está con la cara un poquito girada, y es verdad que yo llego con toda esa información. Así que dijeron, bueno, sabes, un poco como en plan, sí, tengo rota la bolsa, y dice, bueno, vamos a ver qué tal, y ya cuando vieron que sí, en el trayecto sí que yo notaba, digo, se me han parado un poco las contracciones. Y cuando llegué allí, digo, se me han parado y yo quería poner mis cascos otra vez, ¿sabes? Digo, a ver si vuelvo yo a mi estado y tal. Y la verdad que me dejaron, sí que me tuvieron que inducir un poco, pero en todo momento me han estado diciendo, José, está parado, te vamos a poner un poquito, a ver qué tal, me venían a preguntar. Y por eso la importancia que decía también de lo físico, que yo tuve que estar 1 hora y algo, que para mí fueron 15 minutos, pero fue 1 hora y pico, en cuadrupedia, venga a moverme con la epidural puesta, que es verdad que me la pusieron súper bien, y fue cuando la niña se giró, y me decían, jolín, pues aguantas muy bien, y luego el parto, la verdad que lo que es expulsivo fue maravilloso, además tuve la suerte de que estaba yo sola en el paritorio ese día, y estábamos todas mujeres ahí, por eso fue como esto que hablamos de empoderar, pues es que eso, vamos, estaba también mi hermana, que yo creo que mi hermana se quedó con ganas de tener otro por cómo ha sido el parto, eran todas mujeres y tal, o sea, yo me he sentido, ¿sabes? Fue en el clínico y súper bien. Es que tengo unos vídeos, o sea, con mi madre, con mi hermana, dándome la mano con la contracción, o sea, en mi casa con mis luces, y llegas al hospital con muchísima más confianza para ello. ¿Debería buscarse a lo mejor alguna manera de que en la sanidad pública también se pueda tener un proceso más parecido a ese que has tenido tú en tu casa? Pues eso, más privado, más con una matrona contigo, ¿no? Sí, a ver, porque yo, por ejemplo, yo en ningún momento dije, quiero parir en casa. Pero mi idea era saber, porque yo igual si no llego a este acompañamiento, yo en cuanto veo que tengo contracciones así un poco tal, me voy al hospital porque dices, no sabes si está bien la niña, si no sé qué, y luego es que en el hospital todo es más difícil, aunque tú te encuentres bien, pues una dilatación en un sitio que no tal, todo se complica un poquito más. El parto es algo traumático, o sea, es algo muy tal, se toma como muy liviano todo y, jolín, es que te cambia todo, tanto antes como después. Como en todos los sistemas hay muchísimas cosas que mejorar, ¿no? Y entre ellas pues precisamente la falta de matronas, ¿no? Durante muchísimos años las matronas hemos sido la figura, vamos a decir, más mayoritaria dentro de los paritorios, ¿no? Y hemos acompañado los embarazos, los partos, los pospartos, pero faltarían muchísimas matronas para que podamos estar también en el resto de ámbitos, para que podamos acompañar a una mujer que quiere un consejo anticonceptivo, para una mujer que meses después del parto necesita una valoración de suelo pélvico, que necesita hablar con otras mujeres en la menopausia porque no sabe a quién dirigirse. Pues a veces, aunque seamos una figura que en teoría estamos capacitadas, ¿no?, para acompañar todos estos momentos vitales, necesitaríamos muchas más matronas para poder acompañar a las madres como se merecen a lo largo de toda su vida, a las mujeres, y para estar con las madres como ellas merecen también en el momento del parto, el poder tener una mejor ratio y unas cargas de trabajo que nos permitan acompañar como nos gustaría. Realmente para llegar al ratio de la Unión Europea,
En Castilla y León necesitaríamos como unas 150 matronas más. Equipara esto al resto de España. Entonces, pues no es justo que una mujer no esté acompañada por una matrona. No es justo que unas sí y otras no. Miriam, me gustaría que hasta donde quieras nos cuentes tu experiencia, ¿no? Porque bueno, tú has trabajado en el sistema público y al final has decidido ir por otro camino. ¿Por qué, no? Bueno, pues yo creo que al final la vida también te va llevando por unos derroteros u otros. Soy una persona muy inconformista y creo que también pues, te cuesta un poco adaptarte. Yo he tenido muy buenas compañeras, me he sentido muy apoyada. Quizás me tenía que haber sentido más valorada, no por mis compañeras, sino por el resto de profesionales. Y bueno, pues siempre he sido un poco luchadora y decidí continuar el camino un poco aparte, pero voy de la mano con ellas, porque al final me ha acompañado Cris, me ha visto la lactancia Laura. Entonces al final es como un poco de dar continuidad fuera, porque es cierto que las compañeras de primaria, que son quienes más mujeres acompañan durante su posparto, pues al final no llegan, porque llevan muchas consultas y bueno, no sé si creé yo la necesidad o la necesidad me creó a mí. Yo sí que he visto desde que me vine a Valladolid hace 4 años un cambio en lo que quieren las mujeres y lo que saben defender las mujeres, y nosotras tenemos que estar ahí. Un plan de parto no es un documento que yo firmo porque yo quiero que mi parto sea así, ¿no? Es un documento en el que yo expreso, una mujer expresa las preferencias que tiene en el momento en el que llega el parto, ¿no? Esto, como papel, como documento, bueno, pues tiene un valor limitado, es decir, el día del parto llega la mujer, este es mi plan de parto, vamos a hablarlo, ¿no? Porque a lo mejor yo quería un parto en una bañera, es que en este hospital no hay bañera, entonces tenemos que intentar ajustar un poco la expectativa desde el acompañamiento en el embarazo y una vez que llegamos al hospital individualizar, ¿no? Cuál es la situación que yo tengo y qué es lo que se puede hacer con este plan de parto. Nuestro papel es de escucha. Vamos, se sobreentiende el respeto, ¿no? a las preferencias que tiene la mujer, pero escuchar, informar, explicar, esto es lo que está pasando, ¿tú qué quieres hacer ahora? Tenemos estas dos opciones, podemos continuar así o podemos intervenir de esta manera, o a veces es explicar, mira, estamos en un punto en el que pensamos que hay que intervenir por este motivo, ¿no? Pensamos que llegado a este punto pues tenemos que hacer una cesárea. Claro. ¿No? Entonces, pero sobre todo darle la opción a la mujer de que con información asuma y acepte lo que le estás proponiendo, porque sí que hay momentos en los que dices que no tenemos tiempo, somos mucha gente, momento para explicarle a la mujer, mira, pasa esto, hay que hacer esto, es que nadie te va a decir, no, por favor, yo lo primero, mi plan de parto, nadie te va a decir eso cuando entre en juego su salud o la de su hijo. De hecho, yo nunca me he encontrado Jamás. Con ninguna mujer que tú le propongas de una forma tranquila, pensamos que hay que hacer esto y la mujer diga no, de ninguna manera, ¿no? Claro. No digo que no pueda existir, no se pueda dar la situación, pero con una buena información previa en la que la mujer ha leído sobre el parto, ha leído sobre las posibilidades que hay en el parto y llega el momento del parto y se les ponen las opciones, es verdaderamente raro que una mujer por lo menos no escuche, ¿no? Lo que le estamos diciendo y se pueda hablar con ella sobre qué es lo que prefiere, ¿no? Porque al final el centro del parto es la mujer, no somos los profesionales, ¿no? Nosotros intentamos facilitar, ¿no? Que vaya todo bien, pero el centro del parto es la mujer, tiene que ser así. La cesárea, cuando es necesaria, salva vidas, pero tiene que ser necesaria, ¿sabes? Entonces yo creo que también era necesario que mujeres que han vivido eso alzaran la voz. Esto nunca se le ha dado valor, ahora se habla mucho de la violencia obstétrica. La violencia obstétrica existe y no es que te metan un tortazo, ¿no? Es cómo te hablen, cómo te traten, qué opciones te den. Entonces creo que esas mujeres era necesario que salieran afuera, que alzaran la voz y dijeran a la sociedad, esto me ha pasado y esto no tiene por qué pasar. También creo que se las oye, pero no, afortunadamente las cosas no son así siempre. Cuando son, pues entonemos el mea culpa, lo lógico sería que nos sentáramos, habláramos, que habláramos con esa mujer, que a esa mujer se la cogiera y se dijera, oye, ¿en qué te has sentido mal? Que no vuelva a pasar. ¿Pasa? Pues quizás menos veces de las que debiera, pero sigue habiendo muchas profesionales, que desde dentro y desde fuera luchan al lado de la mujer, y ese tiene que ser el fin de este camino, ya sea la Semana Mundial del Parto Respetado, de la lactancia materna, de lo que sea. El fin es que ella sienta que independientemente del final de su proceso, se ha sentido acompañada y respetada.
Lo que creo que marca a veces mucho el momento del parto es que desde fuera podemos no darnos cuenta de que es un momento vital. Es un cambio muy intenso en la vida, estamos en el momento más vulnerable y ciertas actitudes o expresiones que en otro momento nos darían igual o diríamos, yo creo que no ha querido decir esto, nos afectan de forma muy profunda, ¿no? Entonces, nosotras como profesionales creo que también tenemos que reconocer que esta mujer necesita que le hablemos con mucho más respeto, con mucho más cariño, con mucha más tranquilidad, que escuchemos lo que en ese momento nos está diciendo, porque a veces pues es fácil, ¿no? Nosotras si tenemos mucha carga de trabajo, estamos haciendo muchas cosas a la vez, como decimos, para nosotras es un martes, ¿no? Pero es que para esa mujer es el día más importante de su vida, ¿no? Entonces también nosotras reconocer eso nos ayuda a que todo fluya más. Ascalema es una asociación científica, ¿vale? A nivel de Castilla y León. Buscamos darle a la matrona el lugar que necesita, acompañando siempre a las mujeres. Es una sociedad de investigación, de docencia, en el que lo que se busca es que estemos actualizadas y seamos lo mejor de la profesional, o más actualizada o más puesta en línea para acoger todas las necesidades que tengan ellas. Lo que desde la Junta buscamos es, uno, dar la figura de la matrona, darle la importancia que se merece, que se nos empiece a reconocer fuera y dentro de los paritorios. Dentro ya lo tenemos hecho, porque es lo que se ha hecho siempre, que se nos empiece a reconocer fuera, que se nos empiece a reconocer en las universidades, dando docencia en másteres, que se nos empiece a reconocer más allá de un centro de salud, que se nos empiece a reconocer más allá de las citologías. Tenemos compañeras que van a los institutos a dar educación sexual a la adolescencia, o sea, realmente podemos cubrir tantas cosas. Yo hay veces que digo, es que se nos usa poco, ¿no? Y seguirnos actualizando. Ese es un poco el fin de Ascalema. Las mujeres necesitan saber lo que hace una matrona, claro, ¿no? Y esto a veces es difícil, llegar a la sociedad cuando tenemos tanto ruido, ¿no? Y más ahora en época de redes sociales, que todo el mundo sabe hacer de todo, ¿no? Y que buscas en Instagram lactancia materna y te aparece todo tipo de profesionales, algunos formados, otros no. Entonces el hecho de nosotras poder explicar a la sociedad lo que hacemos, que formamos parte de un equipo multidisciplinar, ¿no? Aunque nosotras tengamos, como decimos, nuestra voz propia, hace que también las mujeres puedan reclamar más matronas, ¿no? Ah, pero me estás diciendo que en este centro de salud hay matrona y en el mío, ¿por qué no? ¿No? Vamos a también, ¿no?, dar a las mujeres la fuerza para poder pedir una matrona, porque todas las mujeres deberían tener el mismo derecho de estar acompañadas por una matrona. De tener una experiencia no demasiado dentro de lo que se puede hacer, que hay veces que no es inevitable ciertas cosas, no tener algo traumático a mayor, pues para mí, vamos, ha sido perfecto, vamos. Ese subidón de cómo vives el parto, de esa experiencia, de sentirte una diosa, y que es que las mujeres somos unas bestias, ¿sabes? Y están todo el rato anulando nuestra capacidad. Confío en que las cosas vayan cambiando, ¿no? Y de hecho, si hoy estoy aquí hablando o hago cualquier cosa como escribir al hospital, decirles mi experiencia, es porque precisamente, además yo tengo 2 hijas y confío en que desde la sanidad pública se asista con respeto.